andar como es digno de Dios. Ahí en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, pero en el capítulo 2, versículos 11 y 12, él dice lo siguiente: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Hermanos, yo creo que por lo que puedo ver en las Escrituras y particularmente en esta carta que estamos estudiando, el propósito principal en la vida de todo cristiano es este: andar como es digno de Dios. Al menos puedo ver cómo el apóstol Pablo y igualmente sus compañeros Silvano y Timoteo trataron de inculcar esta idea en la mente de los hermanos durante su estancia en Tesalónica. La Biblia de las Américas dice: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Noten la manera, ¿verdad?, urgente, la manera en la cual ellos trataban esta cuestión con los hermanos. No era vivir su cristianismo como ellos quisieran, de la manera que se imaginaran, como se les antojara vivirlo, no. Les exhortaban, les alentaban y les imploraban a cada uno en particular a que anduvieran como es digno de Dios. Hermanos, ¿por qué es importante vivir así? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta importancia le daban los apóstoles a que los hermanos anduvieran de esta manera? Bueno, el mismo contexto lo dice, porque hemos sido llamados a su reino y a su gloria. Entender esta idea, ¿verdad?, de que Dios nos llama a su reino y a su gloria, yo creo debe ser la motivación más grande que todos debemos de tener para vivir el tiempo que estemos en este cuerpo de una manera digna a los ojos de Dios. Qué bendición, hermanos, que Dios nos haya llamado, que nos haya elegido, que nos haya concedido el privilegio de formar parte de su reino y de su gloria. Cuando nosotros entendemos esta bendición tan grande y tan preciosa, tan maravillosa, no debiera de ser gravosos para nosotros querer vivir, querer andar como es digno de Dios. El apóstol Pablo, en el contexto de esta lectura, de este versículo 11 y 12 que acabamos de leer, él les muestra a los hermanos cómo es andar como es digno de Dios. Él se los ilustra paso a paso. Y el apóstol Pablo les ilustra esto, número uno, en base a la forma en la que él llegó a Tesalónica. Y así, de esa manera, es una forma de explicarles cómo es andar, cómo es digno de Dios. Pero la otra forma es la manera en que él actuaba estando entre ellos. Y tanto lo uno como lo otro no era desconocido para los tesalonicenses. Ellos estaban plenamente conscientes de cómo fue la llegada de Pablo, Timoteo y Silvano a Tesalónica, y también la forma en la cual ellos se condujeron durante su estancia, esos meses que estuvieron predicando ahí en esa ciudad. La primera cosa, hermanos, que refleja esta forma de andar como es digno de Dios es el valor en medio de la oposición. Él empieza el capítulo 2 en el versículo 1 y 2 diciendo lo siguiente. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Ellos estaban plenamente conscientes de esta realidad, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, lo primero que el apóstol Pablo les recuerda aquí a los tesalonicenses fue las circunstancias
en las cuales él y sus compañeros llegaron a Tesalónica, y particularmente Pablo y Silas, que también es Silvano. Antes de estar con ellos, estuvieron primeramente en Filipos. Y cuando estuvieron en Filipos, como bien dice él, allí padecieron y fueron ultrajados. Hermanos, las circunstancias en las cuales Pablo llegó a Tesalónica no eran fáciles, no eran sencillas, no eran cómodas, placenteras. Para poder llegar ahí, tuvieron que pasar primeramente por Filipos. Y las cosas que ahí le sucedieron, hermanos, fueron terribles, terribles. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, ahí vemos, ¿verdad?, ese relato cuando Pablo estuvo en esa ciudad de Filipos. Voy a leer una porción nada más, el versículo 22 al 24. Dice la escritura: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esto es lo que dice aquí la escritura en cuanto a esa forma en la cual ellos padecieron y fueron ultrajados en esa ciudad. Dice claramente, hermanos, que les rasgaron sus ropas, rompieron sus vestidos y entonces los azotaron con varas. Las varas de las cuales habla aquí, si usted busca información respecto a ese instrumento de tortura que usaban los romanos, las varas eran rígidas, eran hechas de madera, de abedul, de olivo o de otro tipo de madera que fuera resistente. Medían alrededor de 3 pies de largo y se ataban varias varas juntas y estaban diseñadas para el castigo corporal. El acusado era desnudado de la parte superior, era atado y recibía azotes repetidos en la espalda, en los hombros y en las costillas. Generalmente se hacía en público. Y en este caso ellos fueron públicamente azotados, lo describe aquí en Hechos 16. Y se hacía en público para humillar a las víctimas. Y otra cosa es que no había un límite exacto en cuanto a los golpes que iban a recibir. El magistrado decidía cuándo parar. A veces se castigaba hasta que la víctima ya no se podía sostener en pie. Estos azotes, hermanos, no eran castigos ligeros. Estos azotes causaban cortes profundos, causaban hemorragias, daño muscular, mucho dolor y hasta desmayos. Y esto fue precisamente lo que Pablo y Silas experimentaron cuando fueron ellos perseguidos y tomados por aquella turba y llevados ante los magistrados de la ciudad de Filipos. Fueron ellos castigados con varas de una manera terrible. Pero luego dice la escritura que fueron llevados a la cárcel y puestos en el calabozo de más adentro y aseguraron sus pies en el cepo. ¿Qué es el cepo? El cepo era un bloque de madera con agujeros. Algo, hermanos, como esto que está aquí y se ve en la ilustración. Un instrumento diseñado no para que descansaran, sino para inmovilizar ciertas partes del cuerpo, para castigar, para humillar a las personas. A veces eran los pies, a veces también eran las manos. En este caso se especifica que sus pies fueron puestos en el cepo. Era un instrumento de tortura que debido a la falta de circulación producía entumecimiento, producía calambres y producía también dolor profundo. Y esto, hermanos, es un poco de lo que se describe aquí en la escritura, de lo que ellos padecieron estando en la ciudad de Filipos. Sin embargo, aunque habían sido tratados de esta manera en esa ciudad, dice la palabra de Dios que de allí
continuaron predicando el evangelio y llegaron a Tesalónica. Llevaban la palabra de Dios y lo hacían con gozo, con gusto y con valor, con denuedo, con mucha determinación. Y es que, hermanos, el verdadero siervo de Dios no se detiene por el sufrimiento. Eso no va a ser impedimento, no va a ser estorbo para que Él siga adelante, para que se mantenga firme y lleve a cabo la obra de nuestro Dios. Hermanos, ellos confiaban en Dios. Pablo, Timoteo, Silas, confiaban en Dios y ellos amaban el evangelio. Pablo, hermanos, les está expresando aquí a los hermanos de Tesalónica a través de esta carta que lo que les pasó demuestra lo que significa, lo que implica andar como es digno de Dios. Es como si Pablo les dijera: miren, hermanos, nos golpearon, nos humillaron, nos encarcelaron, pero no nos rendimos. Dios nos dio el valor y seguimos predicando la palabra. Eso es andar como es digno de Dios. Así debemos de andar también nosotros. El apóstol Pedro, cuando él escribe la primera carta, en el capítulo 4, versículo 12 en adelante, él habla, ¿verdad?, de que este tipo de cosas no debieran de ser tomadas por nosotros como si fuera algo extraño, ajeno a nuestra vocación espiritual. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, número uno, es que estas cosas no deben de ser extrañas para los cristianos. Padecer por causa de Cristo, padecer afrentas, vituperios, burlas, inclusive persecución, como era el caso de estos varones de Dios. También dice, hermanos, que cuando estas cosas sucedan, en vez de desanimarnos, de entristecernos, en vez de lamentarnos, dice, debemos de gozarnos, porque Dios está siendo glorificado en vosotros. Ellos lo blasfeman, pero ustedes lo glorifican al estar dispuestos a sufrir estas cosas por causa de Él. Y era precisamente lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Dice la Escritura que estaban en la cárcel, estaban en el calabozo de más adentro, estaban siendo torturados en el cepo. Imagínense el dolor que tenían en sus espaldas, en sus costillas, después de haber sido azotados con vara. Pero dice que a la medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos escuchaban. Esto hacían ellos. Dice aquí, hermanos, claramente el apóstol Pedro: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y eso es precisamente lo que Pablo exhorta a los tesalonicenses a través de esta carta: a tener valor, a tener denuedo en medio de la oposición. A veces, tristemente, sucede que entre nosotros algunos se desaniman cuando llegan las pruebas. Y a veces ni siquiera son pruebas, diría yo, considerado con lo que ellos sufrían y padecían en el primer siglo. A veces, hermanos, incluso somos de piel muy delgadita, somos demasiado sensibles y frágiles en cuanto a lo espiritual. Y cualquier cosita nos derrumba, nos desanima, nos entristece. Y como dice el hermano Blengio, nos queremos cortar las venas y nos vamos desangrando porque a lo mejor el hermano no me saludó, ¿verdad? Decimos: es que no me toman en cuenta, es que no se acuerdan de mí. Y ya nos sentimos tan desanimados que a veces ya no queremos compartir nuestra fe, creemos que ya no vale la pena esforzarnos, a veces nos sentimos ya cansados y hasta con deseos de abandonar nuestra vida cristiana. ¿Para qué voy a la iglesia?
¿qué caso tiene? Y ese tipo de pensamientos empiezan a inundar nuestro corazón, nuestra mente. Hay que tener valor, hay que tener osadía, denuedo, y que las cosas de esta vida, de este mundo, no nos derrumben tan fácilmente, no nos tumben. Al contrario, hermanos, cuando estas cosas pasen y de alguna manera padezcamos por causa de nuestra fe, seguir adelante, mantenernos firmes, continuar predicando el evangelio, compartir con las personas la palabra de Dios, ser fiel a Cristo, ser responsables como cristianos, ser miembros de la iglesia responsables. Esto es bien importante. Hermanos, la exhortación de Pablo es a tener valor para continuar proclamando su palabra y haciendo la voluntad del Señor, aunque estemos cansados, aunque estemos heridos, aunque estemos desanimados. Pablo está diciendo, sigan adelante, porque esto es andar como es digno del Señor. La vida no va a ser siempre fácil, no va a ser un lecho de rosas, pero independientemente de lo que nos toque vivir, tenemos que continuar nuestra vida espiritual. Hay que recordar que Dios nunca abandona a los que en Él confían. Parecía, ¿verdad?, Pablo y Bernabé siendo azotados y en la cárcel y en el cepo, como si Dios se hubiera olvidado de ellos y se hubiera apartado, pero no es así. Dios estaba siendo glorificado a través de los sufrimientos de ellos. La segunda forma, hermanos, que Pablo les muestra a los hermanos de cómo andar como es digno de Dios, es en el acercarse a ellos con pureza en los motivos. Esa es otra cosa de la cual ellos sabían y estaban plenamente conscientes. Cómo Pablo fue que llegó a Tesalónica y cómo se acercó a ellos, cómo anduvo entre ellos, cómo se comportó entre ellos. Dice el versículo 3, continuando aquí la lectura, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hermanos, en cuanto a la fuente para enseñar, Pablo hace referencia a esto. Esta fuente no surgía de falsas doctrinas, sino que era la verdad de Dios. Pero también en cuanto a sus motivos para estar en Tesalónica y andar entre ellos, el apóstol contemplaba a los tesalonicenses de una manera desinteresada, completamente desinteresada, con el bien de ellos como propósito y sin ningún deseo interior que fuera impuro. No fueron a ellos, dice Pablo, con engaños. No lo hicieron tampoco por dinero. No buscaban de los tesalonicenses fama o aplausos. En pocas palabras, no había nada falso ni en Pablo ni en Silas. Su corazón era puro, era libre de todo motivo incorrecto. Nunca hubo en el corazón de Pablo alguna mala intención al estar entre ellos, y no solamente llevarles el evangelio, cimentarlos en Cristo, confirmarlos en la fe. Y de esa manera ellos se comportaron. Pablo sabía que había personas en aquel tiempo que utilizaban la religión para beneficiarse, para manipular a las personas, para enriquecerse, para ganar seguidores, pero él no quiso parecerse a ninguno de ellos. Su conciencia estaba completamente limpia delante de Dios y delante de los hombres. Pablo dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Es decir, hermanos, que no fue la gente, que no fue ninguna institución humana quien había aprobado a Pablo. Fue Dios mismo quien examinó sus corazones.
Fue Dios mismo quien probó sus intenciones. Fue Dios quien evaluó la fidelidad de ellos y al encontrarlos sinceros, les confió este trabajo de predicar el evangelio. Por lo tanto, hermanos, lo que ellos hablaban, lo que ellos hacían, era no para agradar a las personas, era no para predicar lo que la gente quería escuchar. Ellos no suavizaban el mensaje de parte de Dios para evitar problemas o que los persiguieran o que los encarcelaran. Ellos no callaban la verdad por temor al rechazo. Ellos predicaban simplemente, como Pablo dice, para agradar a Dios, quien pesa los corazones. En la carta a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 10. En Gálatas 1:10, Pablo también dice esto a los hermanos. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nunca jamás el apóstol Pablo tuvo como deseo o intención agradar a las personas. Al contrario, sabía que muchos se ofendían. Sabían que esto le causaba problemas. Sabía que iban a poner a las autoridades en su contra. Sabía que lo podían azotar, lo podían apedrear, lo podían meter a la cárcel. Sabía que lo podían matar por esto. Pero eso no cambió su mensaje, no cambió su predicación. Él predicó acerca de Cristo como Señor, como Rey, como soberano, a quien debemos entregar toda nuestra obediencia. Él predicó acerca de Jesús y lo hizo, hermanos, de una manera desinteresada y también lo hizo con el propósito solamente de agradar a nuestro Dios. Pablo, hermanos, nunca aduló a nadie para ganar algún tipo de simpatía. No dijo medias verdades para ser aceptado. No se presentó como alguien especial para ser admirado de las personas. Tampoco vino con pretexto de codicia. Pablo, hermanos, no veía a los hermanos como una oportunidad para beneficiarse. Los veía simplemente como almas preciosas para Cristo. Y dice, como apóstoles teníamos derecho, pero Pablo se reservó ese derecho. Nosotros cuando leemos la carta a los filipenses, la carta a los filipenses, dice, hermanos, que Pablo una y otra vez recibió de parte de ellos cuando él estaba en Tesalónica para predicar la palabra de Dios. Él tuvo esa prudencia y esa precaución. Y de los tesalonicenses no tomó nada. Pero los hermanos de Filipos le enviaban ayuda por medio de Epafrodito para que él se pudiera sostener durante ese tiempo que él estuvo trabajando ahí en Tesalónica. Pero evitó malos entendidos. Evitó que los hermanos pensaran que él llegó ahí por interés nada más. Y no tomó nada de ellos. Simplemente predicó el evangelio sin ningún tipo de deseo de ganancia. Lo hizo así, hermanos, por amor a sus almas. Eran hermanos nuevos. Iba llegando. Apenas empezaba a ver convertidos ahí. Y tenía derecho, pero no lo hizo por esta razón. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre que se comportó íntegramente entre los tesalonicenses. Pudo haber exigido respeto como apóstol, pudo haber reclamado autoridad, pudo también haberse colocado en un lugar alto, ¿verdad? Por ser apóstol y ser enviado de Jesús. Sin embargo, no lo hizo así. Tanto él como Silas y también Timoteo cuidaron su corazón, cuidaron sus palabras, cuidaron sus intenciones, sus motivos, porque ellos entendían que no estaban trabajando para los hombres, sino que estaban trabajando para nuestro Dios. Así que, hermanos, esto que Pablo dice, relata, y con lo cual anima a los hermanos a andar como es digno de Dios, yo creo que debemos nosotros también de ponerlo en nuestro corazón y reflexionar en cuanto a esto. ¿Por qué hago las cosas que hago? Lo que usted haga para Dios, lo que usted haga en la iglesia, lo que usted haga para servir a otros, ¿por qué lo hace? Es una buena pregunta.
¿Por qué sirvo? ¿Por qué hablo de Cristo? ¿Por qué participo en la obra? ¿Lo hago por amor a Dios o lo hago por reconocimiento? ¿Lo hago para recibir elogios, aplausos? ¿Lo hago por conveniencia? ¿Por qué lo hago? Son cosas bien importantes, hermanos, que siempre conviene analizar, profundizar en nuestro interior, en nuestro ser, y reconocer, hermanos, que todo lo que hagamos debe de ser hecho para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Siempre ser puros en cuanto a los motivos y las intenciones por las cuales hacemos todo en nuestro servicio a Cristo Jesús. Pero hermanos, también en tercer lugar, vivir como es digno del Señor implica amor sincero por los hermanos. También esto les deja muy en claro en esta carta del apóstol Pablo. Vamos a la primera, a los Tesalonicenses capítulo 2, pero ahora el versículo 7 al 11. Dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Verso 9. Porque os acordáis, hermanos, acuérdense, ustedes se acuerdan de esto, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Hermanos, Pablo dice varias cosas bien importantes, bien interesantes, que reflejan ese amor sincero que él llegó a desarrollar por los hermanos y lo demostró a los hermanos de Tesalónica. Una figura que utiliza muy bonita es el de la nodriza. Como una nodriza, dice, que cuida con ternura a sus hijos. Esa imagen, hermanos, es profundamente conmovedora, porque una madre no cuida a su bebé por obligación. Una madre no cuida a su bebé por interés. Una madre no cuida a su bebé por esperar recibir algo a cambio de él. Una madre lo hace por amor y lo hace con toda paciencia. Se desvela, se sacrifica y lo cuida con toda ternura. Y dice el apóstol Pablo que él así actuó entre los hermanos. Todo lo que él hizo entre ellos fue motivado simplemente por el amor. Nunca lo hizo por obligación ni por interés alguno. Los trató con cuidado. Él entendía que ellos eran nuevos, recién convertidos, eran frágiles, estaban aprendiendo apenas a caminar, a dar sus primeros pasos con Dios. Y él los cuidó y los trató de una manera, dice, como la nodriza a sus hijos. Y luego dice algo aún más hermoso. Dice Pablo: hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El tiempo que estuvo ahí serían meses tal vez. Yo calculo de 3 a 6 meses más o menos que Pablo estuvo entre los tesalonicenses. Él llegó a desarrollar un afecto, un cariño, un amor muy grande por los hermanos. ¿Y cómo no? El trato, la convivencia, el trabajar juntos, el adorar juntos, el considerar la enseñanza de Dios y trabajar para un bien común. Por supuesto que esto fortalece los lazos de amor, de cariño, de afecto entre ellos
Y Pablo había llegado a querer mucho. Dice, habéis llegado a hacernos muy, muy queridos. Hermanos, esto demuestra lo que es andar como es digno de Dios. El amor sincero por los hermanos. Pablo no solamente les dio enseñanzas, seguramente muchas veces dio estudios bíblicos o predicó entre ellos, pero no fue lo único que les dio. Pablo los amó de verdad, los amó de todo corazón. Tanto fue su amor que no solamente compartió el evangelio, sino que también compartió su vida misma con ellos. Se entregó completamente a estos cristianos, a estos hermanos, sin reservas. Él lo dio todo lo que podía hacer. Él lo dio y lo hizo por beneficio de esta iglesia. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una época donde a veces nos cuesta mucho confiar, nos cuesta mucho compartir, nos cuesta abrir nuestro corazón con los demás. Nos mantenemos a veces al margen, levantamos muros y no dejamos entrar a nadie en nuestra vida. Que los hermanos no me digan nada, que no se metan conmigo. Y a veces, hermanos, no queremos compartir nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestro tiempo con nuestros hermanos. ¿Cómo podemos llegar a desarrollar lazos con ellos? ¿Cómo podemos llegar a decir, los hermanos me son muy queridos, si nosotros no queremos compartir nuestra vida con ellos? Si nos mantenemos al margen, aislados, alejados completamente de los hermanos, va a ser bien difícil, muy difícil. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta a andar como es digno de Dios y vivir alejado de los hermanos y no sentir cariño por los hermanos y no sentir compasión por ellos y no gozarnos cuando ellos se gozan y no entristecernos cuando ellos se entristecen y lloran. Eso no es andar como es digno de Dios. Eso no es demostrar amor sincero por los demás. Así nunca lograremos desarrollar el amor y sentir, hermanos, por todos ese sentimiento fraterno, como dice Pablo, que lleguen a ser queridos para nosotros. Nunca. Necesitamos dejar entrar en nuestra vida también a los hermanos y compartir lo que tenemos, lo que somos, lo que vivimos, lo que experimentamos también con los demás. Pablo finalmente utiliza otra imagen también muy importante. Pablo dice, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Si antes, ¿verdad? Como él lo dijo, fue como una madre en cuestión de ternura, en el trato para con ellos, ahora dice que fue como un padre también en cuanto a la formación de los hermanos. Él fue para ellos como un padre que anima, un padre que exhorta, un padre que consuela, un padre que corrige con todo amor. Eso hacemos los padres con nuestros hijos. Dice, yo así fui con ustedes. Pablo, hermanos, quería ver en ellos creyentes maduros, quería ver vidas transformadas, por eso los animaba a vivir como es digno del Señor. La cuestión aquí, hermanos, en la cual debemos de meditar es, ¿cómo amo yo a mis hermanos? ¿Cómo los amo? Tenemos hermanos en todo el mundo, por supuesto que sí, y debemos de una u otra manera demostrar amor para con todos, pero somos parte de una iglesia local. Muchas veces los hermanos están lejos y no podemos convivir con ellos como deseáramos. Pero ¿qué con la iglesia de la cual nosotros somos miembros? Con la congregación donde nosotros formamos parte. ¿Cómo los amo? ¿Cómo les demuestro mi amor? ¿Cómo trato a los hermanos nuevos, a los recién convertidos? ¿Cómo sirvo yo en la iglesia? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Lo hago desde la distancia o desde el amor sincero? ¿Cómo es esa relación y ese trato con los que conforman la iglesia del Señor? Hermanos, caminar como es digno de Dios no solamente es creer correctamente, que es bien importante, la doctrina es indispensable, pero también es amar profundamente. No solo es tener la verdad,
es tener compasión también por otros. El Evangelio, hermanos, no solo se anuncia con palabras, también se anuncia con una vida entregada, con una vida de sacrificio, con una vida de amor hacia los demás. Así que en conclusión, hermanos, amigos que nos visitan, en conclusión podemos decir que vale la pena definitivamente ser valientes, tener denuedo, vale la pena ser puros en nuestros motivos y sinceros también en nuestro amor para con los demás, porque dice el apóstol Pablo, hemos sido llamados a su reino y a su gloria. Yo quiero permanecer en el reino de Dios. Quiero que Dios siempre me considere en su reino. Y también quiero un día estar en la gloria con Él. Por eso vale la pena ser valientes, puros en los motivos, sinceros en nuestro amor. Así que sigamos adelante sin rendirnos. ¿Cuánto tiempo, hermanos, nos tendremos que seguir luchando en nuestra vida espiritual y perseverando? No sabemos. Pero hay que seguir sin rendirnos, sin enfriarnos y sin apartarnos, confiando en que el Dios que nos llamó es fiel y nos va a sostener hasta el final, porque Él así lo ha prometido. En esta mañana también queremos hacer la invitación a las personas, a los amigos visitantes que aún no han obedecido el Evangelio. Si hay entre nosotros alguno que tenga ya el deseo, la intención, que esté decidido ya a obedecer el Evangelio y entregar su vida a Cristo Jesús, le invitamos a que lo haga en esta mañana. Hoy es el día de salvación, hoy el Señor le está llamando, le está invitando. La vida en Cristo, la vida como parte de su iglesia es una vida preciosísima que se disfruta grandemente y que tiene mucha recompensa de parte de Dios. Le invitamos a que usted participe también de esta vida y reciba las bendiciones que solamente a través de Cristo Jesús es posible. Si hay algún amigo, alguna amiga que quiera obedecer al Señor en esta mañana, que quiera confesar su fe y ser bautizado, puede manifestarlo levantando su mano y con gusto le tomaremos su confesión.